Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 28 de noviembre hablando de la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE de Madrid. Ayer mismo Lobato anunció que dimite de su cargo tras el escándalo desatado por su registro en notaría de una conversación con un cargo de Moncloa que le reenvió el mail en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El socialista comunicó esta decisión después de que el martes se aferrara a la Secretaría General y criticara el linchamiento por parte de los dirigentes de su partido. Su renuncia fue presentada en una carta que trasladó a la militancia del Partido Socialista y que fue enviada a los medios de comunicación. He tomado la decisión de no continuar, dijo el que hasta ayer fue el líder del PSOE madrileño. Lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, que solo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido en estos 3 años. Bueno, al final Lobato era blandito, ni 48 horas ha aguantado la presión. Después de salir a decir que no dimitía, pues al día siguiente dimite. ¿Y entre medias qué ha pasado? Pues entre medias ha pasado que Ferraz puso en marcha toda su maquinaria de presión, y básicamente dirigida a 2 puntos geográficos. Uno, al propio Madrid, donde Lobato era secretario general del partido hasta ayer. Lobato podía tener intención de aguantar, y la intención quizá fuera sincera, pero el caso es que los que están a su alrededor, el resto de la ejecutiva, resto de cargos del PSOE madrileño, etcétera, pues quizá no tenían tanta resistencia, con lo cual la presión de Ferraz ha ido a lanzar los avisos correspondientes a los cargos del PSOE madrileño de que o le retiras el apoyo a Lobato o, en fin, tú irás detrás. Así que nada, Lobato pues se encontró con que dentro del Partido Socialista de Madrid pues empezaba la división, y lejos de estar con Lobato respaldándole en su enfrentamiento con la dirección, pues empezaban a segarle la hierba bajo los pies. Y la segunda presión, desde el punto de vista geográfico, pues era Sevilla, donde empezaron a borrarse de la cena que había convocado el Partido Socialista madrileño en Sevilla para agasajar a los compromisarios del Congreso del PSOE, pues todos, unos por presión directa y otros pues simplemente por el razonamiento perfectamente humano de: si me ven en la foto de la cena organizada por Lobato, pues estoy muerto en el partido. Con lo cual empezaron a darse de baja todos. Así que, bueno, quizá no todos, pero la mayoría. Así que nada, pues Lobato, viendo la que se le venía encima, que era tratar de aislarle por tierra, mar y aire, pues decidió que no tenía más remedio que reconsiderar su postura de no dimitir, y presentó ayer la dimisión con una carta, bueno, en fin, un poco... ¿Qué les diría yo? Me recuerda a aquellas confesiones en la Unión Soviética, donde los desviacionistas, los que se apartaban de la línea del partido, pues terminaban reconociendo todas las acusaciones y pidiendo perdón y poniendo y diciendo que el partido es lo primero y siempre tiene razón. Lobato no reconoce ningún tipo de acusación, porque es que tampoco hay ninguna acusación contra él. O sea, él intentó simplemente desvincularse de una ilegalidad que él no había cometido. Pero
en la misiva pues dice que dimite por el bien del partido y que que las ideas del Partido Socialista son lo mejor, desliza algunas críticas pero así como suavecitas de yo no creo en la destrucción del adversario, creo que hay que llegar a entendimientos, patatín, patatán, da a entender que él siempre ha defendido una serie de valores socialistas que quizá ahora pues no se defienden igual, ¿no? Pero lo da a entender, o sea, no dice pues dimito porque esta panda de mangantes se han dedicado a presionar a todo mi entorno en el partido y al resto del partido para forzarme a la dimisión. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Lobato enseñó los dientes, pero resulta que no tenía dientes. Y al final, pues dimite precisamente aquel que no quiso cometer un delito. Curiosa situación. Y curioso lo que viene hoy en el ABC, donde cuentan los pormenores de el acta notarial que Lobato presentó. Acta notarial, pues de la que cabe deducir una pronta imputación de la mano derecha de Óscar López. Escuchen. Como cuenta ABC, Juan Lobato temió que Moncloa no solo lo había utilizado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino que también lo intentaron engañar. Eso y la apertura de la investigación por revelación de secretos al fiscal general del Estado fueron los motivos que lo impulsaron a comparecer en una notaría de Madrid la primera semana de noviembre. Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, contactó con el líder del PSOE madrileño a las 8 de la mañana del pasado 14 de marzo. Le envió unos mensajes de WhatsApp entre los que se encontraba el correo electrónico donde el abogado de Alberto González Amador reconocía al fiscal del caso la comisión de 2 delitos fiscales por parte de su representado. Según informa ABC, Lobato preguntó a Sánchez Acera por el origen del documento. Ella no le dio una respuesta clara y Lobato le dijo que prefería no mostrarlo ese mismo día en la Asamblea de Madrid. Es ahí cuando Sánchez Acera le informó de que lo iba a filtrar a la prensa y así él se podía sentir libre de usarlo. El documento efectivamente salió publicado a las 9:06 de la mañana en el plural.com y Lobato lo enseñó ante Ayuso más de una hora después, es decir, pasadas las 10 de la mañana de ese mismo día. Pues como el acta notarial sea como está ABC describiendo, Pilar Sánchez Acera, la mano derecha de Óscar López, tiene una cara de imputable que resulta fácilmente perceptible, porque le enseñó los mails, le mandó a Lobato los mails del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que aparecieran en prensa, una hora antes, lo cual pues la hace candidata al delito de revelación de secretos y por supuesto tendrá que ser llamada a declarar por el juez para que explique de dónde sacó ella, en Moncloa, esos emails. Les recuerdo un poco cómo está la situación. Sabemos que esos emails los tenía el fiscal del caso, sabemos que la fiscal jefe de Madrid, por orden del fiscal general del Estado, sacó de una corrida de toros al fiscal del caso para decirle que le enviara los emails. Sabemos que el fiscal general del Estado le dijo a su subordinada que le reenviara esos emails a una cuenta que no era la oficial, sino una cuenta de Gmail. Entonces tenemos un primer conducto del fiscal del caso hasta García Ortiz. Ahora tenemos un segundo conducto, que es de Pilar Sánchez Acera a Lobato. Y lo que queda por certificar, todos sospechamos cómo va la jugada, ¿no? Pero lo que queda por certificar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso concreto a la Guardia Civil, es la unión de esos dos conductos. Es decir, el fiscal general del Estado pasó los emails a alguien que se los hizo llegar a Pilar Sánchez Galera. Bueno, pues habrá que comprobar qué cruces de mensajes hubo aquel día. Habrá que ver
qué correos electrónicos, qué WhatsApps pudieron intercambiarse para conectar esos dos conductos. Y aquí, pues las imputaciones me parece que van a seguir creciendo. El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa va a tener que hacer horas extras a este paso. Por lo pronto, mañana declara Lobato ante el juez y tendrá que aportar el acta notarial. Y me imagino que después de esa declaración, pues el juez pedirá opinión a las partes. Recordemos que hay varias partes personadas, por cierto, entre ellas una asociación de fiscales, de la que luego hablaremos, porque el juez ha tomado una decisión interesante a solicitud de esta asociación. El juez comunicará a las partes personadas el contenido de la declaración de Lobato y me imagino que después alguien pedirá al juez la imputación de Pilar Sánchez Galera, si es que no se lo han pedido ya. Se le complican los casos a Sánchez. Con Lobato o sin Lobato en la Secretaría General del PSOE madrileño, pues la secuencia de acontecimientos es la que es. Pilar Sánchez Galera le mandó a Lobato los emails confidenciales del novio de Ayuso una hora antes de que salieran publicados en prensa. Y encima, si los WhatsApps reconocen que fue ella la que lo filtró a la prensa, o por lo menos la que le anunció a Lobato que lo iban a filtrar a la prensa, pues me parece que no se escapa de tener que responder ante el juez. La Abogacía del Estado ha mostrado su oposición a que el Tribunal Supremo investigue la gestión del gobierno central a la catástrofe generada por el paso de la Dana. Consideran que es notorio que no concurre la inactividad denunciada, toda vez que defiende las ayudas económicas aprobadas y el hecho de que hasta el 19 de noviembre se habían activado 8.079 efectivos de las Fuerzas Armadas, 1.965 efectivos de la Guardia Civil y más de 4.000 de la Policía Nacional. En su escrito, la abogacía asegura que la asociación Liberum, que presentó la denuncia, se limita a razonar la existencia de una situación de extrema gravedad, lo que es cierto, y la urgencia de una intervención, pero olvida las actuaciones que se están realizando en la zona. Asimismo, los servicios jurídicos de la administración también se oponen a que el Supremo adopte las medidas cautelares que reclama Liberum en el recurso que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero que finalmente ha asumido el Supremo por la supuesta inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a las inundaciones consecuencia del paso de la Dana. Bueno, la abogacía del Estado comportándose de nuevo como abogacía del PSOE, o quizá deberíamos decir como abogacía de Pedro Sánchez. Se han presentado una docena de denuncias y tenemos la contestación de la abogacía del Estado a una de ellas, la de la asociación Liberum. En esa contestación, pues dice la abogacía del Estado que sí, que bueno, que en la situación, que había una emergencia, que no sé qué, pero que el gobierno ha hecho cosas, y por tanto, pues no hay que admitir esa denuncia e investigar las actuaciones en la Dana. Hombre, claro que el gobierno ha hecho cosas. El problema es cuándo ha hecho esas cosas. El problema es si hizo las cosas debidas antes de la Dana. El problema es si durante el día de la Dana hizo las cosas debidas, o más concretamente, organismos subordinados al Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Rivera, si hicieron lo que debían, la Confederación del Júcar y la EMET, en cuanto a la emisión de alertas y la comunicación de información, y sobre todo, el comportamiento después de la Dana. Claro que el gobierno ha hecho cosas, muchos días después de la tragedia. Claro que el gobierno ha aprobado ayudas, muchos días después de la tragedia. Y la pregunta, y de ahí la necesidad de investigar, es por qué el gobierno no movilizó la ayuda desde el minuto 1, siendo consciente, como lo era, de que tenía todos los mecanismos legales para movilizar esa ayuda, independientemente de lo que la Comunidad Valenciana dijera o dejara de decir, y siendo consciente de lo importante que es que la ayuda llegue de manera inmediata.
Y el gobierno pues tiene que responder a preguntas curiosas, como por ejemplo por qué rechazó la ayuda internacional que se le ofreció inmediatamente desde países como Francia o El Salvador. Que el gobierno ha mandado gente, sí, arrastrando los pies, y después de muchos días y después de muchas denuncias públicas de que no estaba allí nadie para tratar de ayudar a los afectados por la Dana. La gente conviviendo con cadáveres y mientras tanto el gobierno sin enviar ayuda. Así que, por supuesto que hay materia para investigar. Que la abogacía del Estado se ponga al servicio de Sánchez de esta manera es una perversión del funcionamiento de la abogacía del Estado, porque es abogacía del Estado. Y por tanto, lo de tratar de defender los intereses de una persona concreta, Sánchez, y no del Estado, pues legalmente es así. La abogacía del Estado depende del gobierno, el gobierno decide qué es el Estado, l'état c'est moi, yo soy el Estado, dirá Sánchez, y por tanto pues pongo a la abogacía del Estado a hacer lo que yo considere. Legalmente pues es así, pero el que legalmente sea así no quiere decir que política o moralmente eso sea aceptable. La abogacía del Estado está para defender al Estado, no para defender a Sánchez, y cuando Sánchez la pone a su servicio está pervirtiendo el uso de otra institución más. ¿Hay algo que Sánchez toque y que no pervierta? Bueno, hemos hablado de Lobato, es decir, de uno de los frentes judiciales, que es el de la imputación del fiscal general del Estado. Hemos hablado de cómo está otro de los frentes judiciales, que va a ser el más complicado para Sánchez, que es el de la posible negligencia criminal durante la Dana. Vamos con el otro frente judicial. Bueno, perdón, con uno de los otros frentes judiciales, luego hablaremos de más. El frente Begoñil. Las acusaciones populares presentadas en la causa que investiga a Begoña Gómez han solicitado al juez Peinado que llame como imputada a Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno. Álvarez figura en los distintos correos aportados por la propia investigada y otras partes en la causa realizando gestiones para la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid que la mujer del presidente del Gobierno dirigía. Hasta ahora las acusaciones venían pidiendo la comparecencia de Álvarez como testigo, puesto que constaba su presencia en momentos clave del desarrollo de la cátedra, pero el uso de su dirección corporativa de Moncloa en las gestiones para un evento en IFEMA que organizó Begoña Gómez hizo apuntar hacia ella, cuestionando su labor como empleada de la administración pública. Bueno, pues ahí tenemos la siguiente imputable, la persona que trabajando en el complejo de Moncloa, creo que es del Ministerio de la Presidencia, es decir, Bolaños, pues la persona que trabajando y cobrando un sueldo público se dedicaba a ayudar a Begoña Gómez en sus tareas privadas. Es importante el asunto de que lo de Begoña Gómez eran tareas privadas, porque claro, si no fueran tareas privadas, es decir, si fuera algo que Sánchez le hubiera encargado a su mujer, si Sánchez reconociera que su mujer hacía tareas que podrían tener un contenido público, pues entonces entraríamos de lleno en las responsabilidades penales derivadas de que una persona que está trabajando con carácter público se dedique a recomendar a empresas al mismo gobierno para el que ella trabaja. Begoña Gómez no tenía ningún cargo, no es funcionario de la Administración del Estado, todo lo que hacía era con carácter particular. Pero claro, si utiliza recursos públicos, como por ejemplo una asesora que está recibiendo el sueldo del Ministerio de la Presidencia, pues eso es una malversación de recursos públicos y ahí tendrán que responder tanto Begoña, que era la que utilizaba el recurso, como aquel que haya autorizado la utilización de ese recurso. ¿Qué posibilidades hay? Uno, pues que se coma el marrón
esta asesora de Moncloa, que diga, no, bueno, yo ayudé a Begoña porque era amiga y, bueno, utilizaba cartas con membrete de Moncloa, no debía haberlo hecho, pero es responsabilidad mía, nadie me dijo que ayudara a Begoña. Bueno, puede comerse el marrón. La otra alternativa es que alguien le ordenara que ayudara a Begoña, en cuyo caso, pues el juez le preguntará quién demonios es quien le ordenó ayudar a Begoña a malversar dinero público. Las acusaciones han pedido al juez Peinado imputar a la asesora de Moncloa y supongo yo que el juez Peinado la citará a declarar como investigada para que pueda declarar con ayuda de abogado y tendrá que ser la asesora de Moncloa la que nos diga si se come el marrón diciendo que eso fue todo idea suya y que trabajaba para Begoña sin que lo supieran sus jefes en el Ministerio de la Presidencia, o si la asesora dice, no, bueno, a mí me dijeron que viniera aquí a ayudar a Begoña y que me ponían un sueldillo y el que me lo dijo es este. Y veremos a quién señala. Otro caso más, que a Sánchez se le complica un poquito más. Y otra persona más que añadir a la lista de imputados que rodean a Sánchez. Ya lo he dicho muchas veces, el día que se haga un macrojuicio para todos los casos de corrupción que afectan a Sánchez, por ejemplo, porque al final terminen confluyendo en Sánchez y Sánchez acabe imputado, pues van a tener que alquilar el Estadio Bernabéu para que quepan todos los imputados, sus abogados, las acusaciones, los testigos, los peritos. No sé, a este paso llegamos a las 100.000 personas que van a tener que asistir al macrojuicio. Y ayer pues se confirmó la farsa en Europa. La nueva comisión de von der Leyen con Teresa Rivera de vicepresidenta fue ratificada por el Parlamento Europeo con el apoyo del Partido Popular Europeo. El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo colegio de comisarios de Ursula von der Leyen, que incluye a Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva. We will have Teresa Rivera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition. La votación se ha saldado con 370 votos a favor y 282 en contra, lo que supone que apenas ha recibido el respaldo del 51% de los eurodiputados, el porcentaje de apoyo más bajo jamás registrado. La comisión de von der Leyen contó con el apoyo del Partido Popular Europeo a pesar de que el Partido Popular Español votó que no. Aún así, la intención de los populares europeos era que los españoles se abstuvieran. Así explicó Dolors Montserrat el no de los 22 representantes del PP de España. Rivera llega a Bruselas con demasiadas cuentas pendientes en España y muy poco crédito en Europa. Así que nosotros nos mantenemos firmes, la delegación española del Partido Popular, diciendo sí a la Comisión y no a Teresa Rivera, por principios, lealtad y justicia. Nos mantenemos firmes. Menuda farsa, doña Dolors Montserrat. Por cierto, Dolors Montserrat da una conferencia a principios de diciembre en no sé dónde. Ayer lo tuiteaba José Javier Esparza, hablando de lo importante que es la Agenda 2030. Muchas gracias por hablar de lo importante que es la Agenda 2030 después de las elecciones y ocultar su amor por la Agenda 2030 durante la campaña electoral de las europeas. Pero bueno, el caso es que dice Dolors Montserrat que se han mantenido firmes. La comisión de von der Leyen ha salido elegida con el menor número de votos favorables de la historia. Es la comisión con menos apoyo del Parlamento Europeo. Y los datos son aproximadamente 380 diputados que votaron que sí y 270 que votaron que no o algo. 370 votos a favor y 282 en contra. 270 a favor y 370 a favor y 282 en contra. Entre esos en contra estaban los 22 del Partido Popular y toda la delegación de patriotas europeos, que es el Eurogrupo donde están Abascal, Orbán, Le Pen, Geert Wilders, todos votaron en bloque en contra de la comisión.
Pero todo el Partido Popular Europeo, salvo la delegación española, votó a favor. Son en total 180 y pico los eurodiputados que tiene el Partido Popular Europeo, menos los 22 del PP, que votaron en contra, pues son 160 y tantos los que votaron a favor. Si hubieran votado en contra, no había salido elegida la comisión y Teresa Ribera no sería vicepresidenta de la Comisión Europea. Es decir, gracias al voto afirmativo del Partido Popular Europeo, Teresa Ribera es hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. Ni siquiera hubiera hecho falta que el Partido Popular Europeo votara en contra. Con que se abstuviera, también habría ganado el no. Y Ursula von der Leyen habría tenido que recomponer su comisión con otras personas, excluyendo, por ejemplo, a Teresa Ribera. Es más, es que solo con que la mitad de los compañeros del Partido Popular en el Partido Popular Europeo hubieran votado en contra, no hubiera salido elegida esta comisión y por tanto Teresa Ribera no sería vicepresidenta de la Comisión Europea. Hay dos alternativas. A, el Partido Popular Europeo pues tiene un acuerdo con el Partido Socialista, el Partido Popular Español está vinculado por ese acuerdo, y como le desgasta lo de Teresa Ribera, pues entonces hacen el paripé de votar ellos en contra, cuando en realidad querrían votar a favor de la comisión de Ursula von der Leyen, porque se pueden permitir hacer el paripé, porque esos 22 votos no eran cruciales. O bien la segunda alternativa, que realmente la negativa de votar a Teresa Ribera sea sincera por parte del Partido Popular, en cuyo caso lo que la votación de ayer demuestra es que mientras que Abascal sí que tiene a todo su grupo de patriotas europeos en el Parlamento Europeo votando en bloque contra esta comisión, sin embargo a Feijóo en su propio Eurogrupo pinta menos que pata de queso en Sevilla. Vamos, que no tiene ningún tipo de capacidad de influencia en su grupo parlamentario europeo, con lo cual la pregunta es demoledora. Si Feijóo alguna vez llegara a la presidencia del gobierno español, ¿cómo iba a defender los intereses de España si no es capaz ni siquiera de convencer a sus propios socios de que voten no a Teresa Ribera? En fin.